que voy a grabarlos. Y ahorita, como voy a grabar, apaguen su cámara, pero sí voy a querer que estén ustedes participando, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a empezar aquí el punto central, ¿sale? Vamos a repetir todo el tiempo este esquema, que es como que el esqueleto de la auditoría en el cual tú te tienes que mover para todos lados. A ver, recordemos que primero existen transacciones que están registradas en la contabilidad y como producto final de esta contabilidad tengo estados financieros, los 4 estados financieros, ¿vale? Cuando yo voy a hacer mi revisión o mi verificación de que dentro de en esta contabilidad no existen errores ni irregularidades, ¿sí? Como la contabilidad, digamos, final, como definitiva, por así ponerlo, son los estados financieros al 31 de diciembre, ese va a ser mi esquema, ¿sale? En el cual va a estar dividido con un semestre en el cual hago una planeación o planificación y una vez hecho la planificación, yo determino qué objetivos quiero alcanzar, qué procedimientos voy a utilizar, qué técnicas son las que debo de utilizar para alcanzar esos objetivos. Si yo alcanzo esos objetivos, estoy en la posibilidad de hacer un dictamen. Ese dictamen está dentro del producto final de la auditoría, que es muy diferente al producto final de la contabilidad. El producto final de la contabilidad son los estados financieros. El producto final de la auditoría es el dictamen en primera instancia y el informe de observaciones. ¿Vale? Y este dictamen, que es el documento principal, se puede clasificar cuando no hay cosas importantes que dentro del conjunto de los estados financieros, propiamente la contabilidad, no hay errores ni irregularidades que sean importantes, entonces se le va a conocer como un dictamen sin salvedades. Cuando hay algún error, pero no todos los estados, todas las cifras, no todas están mal, pero sí hay algunas, entonces tengo que hacer una salvedad. Y si esas salvedades o esas observaciones son de tal grado de importancia que en todo caso, pues me va a impedir como auditor emitir una opinión. ¿Sale? Entonces se conoce como la abstención de opinión. Y yo les decía que hay inclusive una cuarta opinión, que es la negativa, pero la opinión, la que nos da, lo que va a pasar es que son aspectos más técnicos, más contables. Pero los básicos son, hablando de que si están mal las transacciones, está mal la contabilidad, o es con salvedades, o de plano el grado máximo, que es la abstención de opinión. Entonces, ¿sí queda claro eso? Entonces, teniendo en esa parte de entendido, lo que tenemos que entender es propiamente ver cómo están los tiempos y cómo apliqué, recordemos, que pruebas de cumplimiento están relacionadas con el control interno y y cómo las pruebas sustantivas tienen que ver con las cifras a los estados financieros al 31 de diciembre. ¿Vale? Entonces, teniendo ese esquema, viene el nuevo informe. ¿Vale? Teniendo el nuevo informe, que es el que ustedes leyeron, ¿y de qué trata este nuevo informe? Primero, ¿quién emite este reporte? Lo emite el despacho Deloitte, que quedamos que era de los despachos más importantes, y y me pone un ejemplo del nuevo informe. ¿Nuevo por qué? Me preguntaba hace rato un alumno. Oiga, contador, ¿y cada cuándo cambia esto? Pues le digo, mira, yo tengo más de 20 años de haber egresado de la carrera, y el informe venía de muchos años atrás. Era un informe muy similar, pero sí cambió bastante. Y no se cambió. Pero en 2016 cambia el informe. Pero de 2016 a la fecha no ha cambiado. ¿Sale? Ahorita lo que vamos a hacer es un análisis de este informe. ¿Sale? Entonces, por eso
Voy a ir platicándoles y cualquier cosa me van ustedes informando si voy bien o quieren que aclare algún punto. No olviden, por favor, este esquema. No olviden que de lo que voy a hablar es de este dictamen, ¿sale? Y por eso les estoy poniendo aquí un informe de una empresa para que ustedes puedan ir entendiendo de qué voy a hablar. Lamentablemente, como que está muy chiquita la letra, entonces, voy a tratar de irles explicando para que ustedes sepan en dónde moverse. Hagan de cuenta que ustedes son como unos pececitos y los aventamos al agua y se van a empezar a mover. ¿Sale? Entonces, esta es la empresa y aquí me está diciendo el índice. Me dice, a ver, ¿qué tengo? Pues el informe de los auditores. Eso es lo que vamos a platicar ahorita. De ahí, ¿qué más viene? El estado de situación financiera. Les voy a pedir, por favor, que ahorita hagan caso omiso a lo de que el aspecto de consolidados, porque es un aspecto sumamente técnico. Y pues ahorita me llevaría más tiempo explicarles esta parte. Entonces, omitan el con término consolidados y hagan caso nada más. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de utilidad integral, el estado de variaciones en el capital contable. ¿Sale? Y el otro que es el estado de flujo de efectivo. Este de utilidad integral y el estado de variación del capital contable son similares. ¿Sale? Pero adicional a eso, hay algo que denominamos las notas de los estados financieros. Todo esto compone el informe financiero. ¿Cuál informe? El que está emitido al 31 de diciembre y al cual yo como auditor le debía haber realizado ciertas pruebas de las cuales yo buscaba unos objetivos que me permitieran emitir un dictamen. Y este es el informe del dictamen, es el producto final de la auditoría. ¿Vale? Entonces, bueno, entiéndase aquí. Dice, el título, por eso empieza con un título. Dice, informe de los auditores independientes. Vamos a ir por partes. Primero, me define qué es este documento. Este documento, para empezar, es un informe, no es un reporte, que es muy diferente informe a reporte. Cuando es informe, como tal, dice, te voy a dar una información, ¿sale? ¿Quién me va a dar esa información? El auditor independiente. Desde ahí está aclarando que el auditor tiene que manejar desde que empieza hasta que acaba un carácter de independiente al consejo de administración y de accionistas. ¿Sí? No puede ser parte de ellos. Y yo les decía que para poder entender esta parte de acá, ¿sí? Ahorita voy a ir a un organigrama para poder ver cómo se mueve esta información. Entonces, hay que entender, este informe lo emiten los auditores, ¿a quién se lo da? ¿A quién se lo emite? O sea, él lo hace y se lo da al Consejo de Administración y accionistas de la empresa tal, ¿sí? Digo, son ejemplos muy básicos, pareciera que con el que no en una simple lectura lo podemos entender, pero hay que dejar las cosas bien puntuales, ¿sale? Este informe se va a componer, primera instancia y el más importante, es la opinión, porque este informe lo que hace es el auditor da la opinión sobre los estados financieros. Segundo, va a tener un elemento, son los elementos que conforman el dictamen. Otro que se conoce como las bases de la opinión, de alguna forma es ¿por qué está obligado a hacerse una opinión? Digámoslo, es como un pilar que sostiene un edificio, es ¿cuál es el pilar que sostiene el que se tenga que emitir una opinión? Luego viene la parte de asuntos clave de la auditoría, que vienen siendo ciertos asuntos que de alguna manera, pues como su nombre lo dice, clave, ¿sí? Que son de importancia y que tengo que mencionarlos para que la persona que vea la opinión entienda que haya ciertos aspectos relevantes, a ciertos aspectos relacionados con alguna cuestión dentro de la empresa, de la contabilidad, de la transacción,
que es necesario y que es tan importante que es necesario describirlo aquí, ¿sale? Entonces, o sea, es que algo pasó aquí en contabilidad o en transacciones que es muy importante y que lo tengo que describir aquí, ¿vale? Bueno, luego dice otra información incluida en el documento que contiene los estados financieros auditados, ¿sale? Y empieza con mencionar aquí propiamente que la administración es la responsable de la otra información, ¿sale? Y a lo que se refiere es que, así como estamos hablando de que va a dar una opinión sobre este y este estado, pero hay notas a los estados financieros. Y como las notas, hay otros informes que pueden acompañar, otra información que puede acompañar a estos estados financieros y que me ayudan a entender las cifras, ¿sí? Entonces, también me está diciendo, a ver, esta información es responsabilidad de la empresa, no es mía. Mi responsabilidad como auditor es exclusivamente de este informe y de este párrafo. Y propiamente de esta palabra que aparece aquí. ¿Sí? En nuestra opinión, esa propiamente es la parte medular y central de este informe. ¿Sale? Entonces, seguimos avanzando. Entonces, ya quedamos claro que hay otra información y que el auditor debió haber revisado, pero sí especifica que de quién la elabora y de quién es responsabilidad. Luego, dice, responsabilidad del auditor para la auditoría de estados financieros, tal. ¿Sí? Entonces, como auditor, ¿tú de qué eres responsable? O sea, ok, sí vas a ser responsable de emitir una opinión, pero ¿con base en qué o cómo fue que lo elaboraste? Y esto es lo que me voy a decir aquí. Ahorita lo vamos a ir leyendo. Hay unas cosas que son muy largas y lo vamos a ir leyendo todas, pero las partes principales sí las vamos a leer. Entonces, aquí se deslinda el auditor de propiamente de él de qué es responsable. ¿Sale? Y luego ya por último, también dice, a ver, ¿quién es responsable? ¿Quién es la administración y quién es el gobierno corporativo y ellos de qué son responsables? ¿Vale? Entonces, ¿por qué son importantes estos dos párrafos? Porque estos dos párrafos le dan al lector la oportunidad de entender, a ver, yo me voy a hacer cargo de esto y tú te vas a hacer cargo de esto. Y propiamente en nuestro esquema que hemos estado manejando, el auditor dice, yo me hago cargo de esto, esa es mi responsabilidad, pero tú te vas a hacer responsable de todo lo que pasa en estos dos rubros, contabilidad y transacciones. Yo voy a asegurar, voy a dar una seguridad razonable de que existan o no existan irregularidades o errores importantes. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de procedimientos, técnicas, ¿sí? Los cuales me van a ayudar a alcanzar objetivos para poder emitir un dictamen. ¿Sale? Y al final, la empresa Coca-Cola, que es el ejemplo que estoy manejando, va a estar en posibilidades de emitir sus estados financieros con sus cifras, sus notas a los estados financieros, que es la aclaración de puntos más relevantes dentro de los estados financieros, pero al mismo tiempo va a tener un informe del auditor independiente, que es la opinión del auditor. Y aquí estamos viendo otro informe anual del comité de auditoría. ¿Sale? Ahora, vamos a ver este organigrama de Grupo Bimbo para que ustedes puedan entender propiamente cómo se maneja esta parte. A ver, primero, ¿a quién se le va a dirigir el informe? Vamos por partes aquí. Dice, se le informa de los auditores independientes al Consejo de Administración y accionistas. Entonces, quiere decir que a estas personas son a las que les voy a dirigir propiamente mi informe. A ellos, no a nadie más de los de acá abajo, no, a ellos. ¿Sale? Que es la alta dirección.
Para esto, esta alta dirección debió haber hecho o creado un comité de auditoría. Este comité de auditoría, eso estamos hablando de las empresas más fuertes, más de tamaño y de operaciones más fuertes, tienen creado este comité de auditoría. Hay otras empresas de menor tamaño que simplemente se dan a la tarea de contratar los auditores y con eso es suficiente. Pero bueno, la práctica correcta, como lo indican, es tener un comité que está hecho como si fuera una especie de consejo, pero exclusivamente de especialistas en auditoría. Fíjense el grado de nivel, cómo están exactamente abajo del consejo de administración y no están involucrados acá. Y son independientes a los demás, a las áreas de la empresa, porque esa es la pauta que va a marcar, que este comité dice de auditoría y prácticas de la sociedad, ¿sí? O sea, tiene que manejar sus lineamientos muy independientes y ellos son los que se encargan de solicitar una auditoría externa y de crear ahí sí un departamento de auditoría interna. Y tanto el departamento de auditoría interna como los auditores externos se tienen que enrolar con el comité de auditoría, pero siempre en el entendido que toda la información que se emita va relacionada al consejo de administración. Entonces, bajo en ese entendido, yo ya estoy diciendo que este informe se lo voy a dirigir a ellos. Ahora, ¿qué es lo que les voy a dirigir? Fíjense, voy por parte, y voy a detallar un poquito más esta parte, porque es bien interesante entender, porque esta es la parte medular, como les acabo de decir. Voy a leer todo el párrafo y después lo voy a ir desmenuzando, ¿vale? Entonces, dice, hemos auditado los estados financieros adjuntos a la entidad Bimbo SADCB y subsidiarias, las cuales comprenden los estados financieros de situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y se está entendiendo al 31 de diciembre del 2015, coma, y los estados financieros, los estados de resultados integral, de cambios en el capital contable y de flujo de efectivo. Son los 4 estados financieros básicos que acabamos de mencionar ahorita. Situación financiera, estado de resultados, variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo. Dice, todos correspondientes y que terminaron a los años que se acaban de describir en esas fechas, 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015. Dice, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. ¿Sale? Entonces, lo que me está diciendo hasta ahorita es que el despacho auditó estados financieros más la información necesaria para entender los estados financieros. Y aquí viene la parte medular, la parte central. Dice, en nuestra opinión, esa es la parte principal. ¿Quién da la opinión? El despacho. Los estados financieros adjuntos, o sea, de los que acabamos de mencionar, y aquí viene la otra parte, presentan razonablemente, ¿sí? Nunca el auditor da una seguridad absoluta porque no lo está revisando al 100%. Lo que está queriendo decir es que ya revisó tanto la contabilidad como las transacciones y no existen errores ni irregularidades de tal importancia que afecten los estados financieros, ¿sí? Por eso es que aquí ellos establecen, dice, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa, los resultados, los flujos de efectivo, pues, por ende está dando ahí las variaciones en el capital contable. Dice, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí estamos describiendo todo lo que acaban de hacer. Entonces, vamos por partes. Primero,
Dice, hemos auditado. ¿Quién auditó? En este ejemplo que tenemos, en este documento que tenemos, voy a ir al principio, auditó Deloitte, ¿sale? Entonces, Deloitte está diciendo que ellos auditaron los estados financieros y en el ejemplo que les estoy poniendo, de Coca-Cola FEMSA, ¿sale? Ahora, fíjense bien, me dice, que es uno de los puntos que estaba platicando ahorita sus compañeros, de los estados financieros, no me dijo la contabilidad, ¿eh? Se dirige exclusivamente a los estados financieros. Y esos estados financieros, ustedes saben que los estados financieros siempre se emiten al final de cada mes. Entonces, pero los definitivos, los más importantes son los del 31 de diciembre. Por eso es que en este esquema debemos de recordar que el 31 de diciembre es la parte central dentro de mi planeación y operación de la auditoría. Por eso se los puse aquí, porque yo tengo que validar, ya sea con pruebas de cumplimiento o con pruebas sustantivas, las cifras que se están presentando. Las pruebas de cumplimiento me ayudan a entender las transacciones. Las pruebas sustantivas, la contabilidad al 31 de diciembre. Obvio, todo lo que trae el 31 de diciembre, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, por eso es que me dicen que son los Estados Unidos al 31 de diciembre. Por otro lado, también menciona que son 2 años. Hay ocasiones en las que el auditor solamente audita uno, pero hay ocasiones en las que el auditor pues, viene siendo un auditor recurrente y ya trae varios años. Entonces, en este ejemplo, nos está manejando que él auditó los 2 años y nos hace referencia a los 2 años. Si el auditor hubiera sido nada más del año 2016 y el 2015 fue otro auditor, tendría que poner un párrafo donde dijera que solamente opina sobre el 31 de diciembre del 2016. De hecho, omitiría el 2015. Aquí diría el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016. Omitiría el 2015. Y acá abajo tendría que poner que el 2015 se presenta exclusivamente para efectos comparativos y que otro auditor independiente emitió una opinión y ahí dirá si fue sin salvedades o con salvedades. Pero cuando el mismo auditor auditó 2 años consecutivos y para efectos de cómo se presentan los estados financieros, que son 2 años comparativos, se va a manejar así los estados financieros del año 1 y del año 2, pero es para efectos comparativos. Y aquí me voy a ir a estos estados financieros. Entonces, espero, esta salita muy chiquita, no lo vamos a leer, pero espero alcancen a ver esta parte. Aquí pueden ver, olvidemos la nota y esta de diciembre, pero aquí pueden ver, aquí viene el estado de situación financiera y es diciembre 17 y está con negrita para efectos de describir cuál es el importante, cuál es el que te estoy diciendo en este momento. Aquí arriba dice estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Aclaro que es diferente al de la opinión, porque el otro es un ejemplo y este es propiamente un ejemplo de los estados financieros. Entonces, se dice comparativos este y este. Y las preguntas que yo les hacía a sus compañeros hace rato era, ¿y por qué es necesario que sea comparativo? Pues para efectos de que puedan observar los incrementos o las disminuciones que van a ir enfrentando cada una de las cuentas. Como ahorita tengo un total de activos corrientes por 55,000 millones, ¿sí? de dólares, y como el año pasado venían siendo 45,000, o sea, como una variación ahí de casi 5,000 millones, y habrá que identificarlos, pues tan solo aquí en efectivo. Ahorita traen 18,000, cuando antes traían 10,000, ¿sale? Que es uno de los cambios más relevantes. Aquí, como en otros activos financieros traían 1,500 y ahora nada más traen 737. Otros activos corrientes también traían 3,344 y ahora traen 2,041. Para eso sirve el que sean comparativos. ¿Sale? Y luego,
Fíjense bien, dice, una vez que vemos esta parte, dice, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Regreso acá. Ahora, vamos a ver esta parte de hasta acá. Aquí me decía que tengo estados financieros de situación financiera, de resultados, utilidad integral, el de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivo. ¿Vale? El de utilidad integral y con variaciones en el capital son similares. ¿Vale? Pero aparte, en la página 15 dice que hay notas a los estados financieros. Entonces, vamos a ver qué son esas notas a los estados financieros. Vean aquí cuando está poniendo sus estados financieros, ese es el estado de resultados. Vean cómo me dice, esta es la cuenta y qué nota es la que hace referencia, ¿no? Pues la 18, la 17, la 19, ¿sale? Y aquí abajo, por lo regular, fíjense bien, ¿alcanzan a ver esta parte? Dice, esta parte es la que voy a leer ahorita. Las notas las notas acompañantes a los estados financieros, obviamente, son parte integral de los estados financieros y de resultados o de estado de situación financiera. Y eso va a aparecer en todo. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, si yo quiero saber de esta utilidad neta de participación de la controladora básica, tengo que irme a la nota 22, ¿sí? Nota. Y ahí voy a encontrar toda la información relacionada con esta. Si yo quisiera saber con los impuestos a la utilidad, nota 23, me tengo que ir a la nota 23, que insisto, es información adicional. Esto que les estoy platicando es lo que dice aquí. Dice, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. O sea, yo audité los estados financieros más audité este, las políticas contables y la información explicativa. Entonces, pero vamos a ver esas notas, ¿no? Vamos a ver cómo son para que ustedes tengan el conocimiento. Ahorita me voy a regresar a ver estos estados financieros para que ustedes puedan ver. Y aquí empiezan. Aquí empiezan las notas, que son, ya describen, ¿sí? Narran información y ya no es tanto como un reporte, como son los estados financieros, que son cifras. Aquí es otra vez otra narrativa, ¿no? Entonces, la primera nota me habla de las actividades a lo que se dedica la empresa, ¿sale? Y luego, nota número 2, declaración de cumplimiento, bases de presentación. Y aquí es donde empieza a hablar, fíjense bien, cuando dicen políticas contables significativas, aquí es donde empieza a manejar todos esos aspectos, ¿sí? ¿Qué políticas contables están manejando? Miren, por ejemplo, la propiedad de planta que incluye Buteller basa sus estimaciones, dice aquí. La compañía basa sus estimaciones en la experiencia del personal técnico. Entonces, me va dando una explicación de cuestiones operativas, ¿sí? Y de alguna forma que tienen que estar relacionadas con la contabilidad para que yo pueda entender, ¿vale? Todas estas notas, valuación, contingencias, impuestos a la utilidad, todo está relacionado a adquisición de negocios, inversiones. Y vean la nota número 3, principales políticas contables. Lo anterior es en cuanto a operación, acuérdense, transacciones, esto, las principales políticas de las transacciones. Y la número 3 me dice las principales políticas contables, ¿vale? Principales políticas contables. Y el informe dice que además de auditar los estados financieros, ¿sí?
el balance general, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de variaciones en el capital y el flujo de efectivo, dice, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. A esto es a lo que se está refiriendo, o sea, a esta página, esta nota, y las dos notas anteriores y las que le siguen. Todas estas notas, las que le siguen, son las notas explicativas. ¿Sale? Todo esto que están viendo acá son notas explicativas. Vamos a avanzar hasta la número 4. Fíjense todo el resumen de lo que son las políticas contables. Ahora, la 4. Digo, por el nivel de empresa, ya está hablando las fusiones y adquisiciones. Digo, porque pues empresas a eso se manejan mucho. Pero es básicamente de compras y... Ahora, aquí fíjense bien cómo ya empiezan a aclarar la nota número 5, habla sobre el efectivo. La nota número 6 habla sobre todas las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis de las cuentas por cobrar, así para que entiendan ustedes para qué sirven las notas. Vean cómo aquí la nota número 6 me habla de clientes en general, que tiene un importe de 13.131 millones de pesos, antes eran 11.769, que su cliente, que es una parte relacionada con la company, préstamos a empleados, accionistas, otros y estimaciones de cuentas incobrables, los cuales tenían un 17.576 en 2017 y 15.005. ¿Vale? Ahora, me voy a regresar a los estados financieros. Y me dice propiamente que las cuentas por cobrar neto, pero no me dice más información, no me dice cuentas por cobrar. Y me dice nota número 6, que es la que estábamos leyendo. Y las cuales dice que tienen un monto de 17.566 y 15.005 millones de dólares. Entonces, a eso se refieren las notas. Están aclarándome, me están diciendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hay en estas cuentas por cobrar? ¿Se acuerdan que hablaba de clientes, de Coca-Cola Company, de préstamos a funcionarios empleados, etcétera, etcétera? Para eso me sirven propiamente las notas. Veamos el ejemplo aquí del efectivo que dice nota 5 y habla de que trae 18.767 miles de millones de dólares. Pues aquí hubo un brincototote, ¿no? De 10.000 que traía en 2016 a 18.000. Pues vamos a ver qué pasó ahí, ¿no? ¿Dónde está? Entonces vámonos a la nota número 5, ¿no? Y así es propiamente como, déjenme voy por acá, y así es como propiamente funcionan las notas a los... Y así, punto por punto, aquí estamos. Ya. Entonces vamos a ver qué dice de la nota número 5. La nota número 5 dice que tuvo efectivo y saldos bancarios por 9.497. Y el año pasado, el 2016, tenía 5.429. ¿Sí? Y aquí dice que como se explica en la nota 3.3, la operación en Venezuela fue desconsolidada al 31 de diciembre. El saldo de efectivo y seguridad en Venezuela era de tal. Me está aclarando qué pasó, por qué hay esas diferencias, ¿no? Equivalentes de efectivo, ver nota 3.5, habrá que buscar la 3.5. ¿Se fijan cómo lo que les platicaba la clase pasada de los cruces? Tengo que ir a revisar cada uno de los puntos. Y fíjense, vamos a platicar ese. Para efectos del estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye efectivo en caja, en bancos y sus equivalentes, que representan inversiones a corto plazo, inversiones de alta liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo,
los cuales son sujetos de un riesgo poco significativo. O sea, ¿cómo me está aclarando qué hay en el efectivo? De eso se trata, la nota. ¿Sale? Bueno, ya quedando claro esta parte, voy a seguir manejando esta parte de aquí y me regreso a los estados financieros, ¿sale? Y a la opinión. Entonces, ya quedó claro lo que son las políticas contables significativas y otra información explicativa. Ahora, cuando dice, en mi opinión, y no trae nada más, está diciendo que es una opinión sin salvedades. Cuando se dice que trae salvedades, aquí debe decir, en nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en los párrafos siguientes, se acuerdan que lo da uno de clave, de información clave, excepto por eso, esa excepción es la salvedad. Pero dijimos que sin salvedad es que todo está correcto. Cuando hay algo que no queda claro, que no alcancé objetivos, que no pude verlo, etcétera, etcétera, en ese momento tengo que dar una salvedad, ¿vale? Y esa va a ser la excepción. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo Coca-Cola, vamos a leer un momento el informe, a ver si es que de casualidad pudieron sacar la salvedad o qué pasó, porque supongo yo que por el problema político, geopolítico que tiene Venezuela, que dice que lo tuvieron que sacar de sus estados financieros, pues por esa problemática que tienen ahí en ese país. Entonces, como no pudieron hacer pruebas ahí, pues muy probable que les hayan dado una salvedad, no lo sé, es lo que quiero ver. Pero bueno, entonces, sigo avanzando. En nuestra opinión, ahí en ese momento, cuando cortan ahí con esa coma, lo que me está diciendo es, en nuestra opinión, es un dictamen sin salvedades. Y luego ya me dice, los estados financieros, ¿cuáles? Los adjuntos, los que ya mencionamos, y los que están en este informe, dice, presentan razonablemente todos los aspectos importantes. ¿Sale? En ese momento me está dando ya la opinión. O sea, me dice que Deloitte, ¿sí? Ya revisó, ya analizó los estados financieros, las políticas y las notas, y todos presentan razonablemente, pero fíjense bien ese término y grábenselo, razonablemente, ¿sí? O sea, es un aspecto de, indudablemente está hablando del razonamiento, pero un razonamiento técnico, con elementos, no es porque alguien diga, pues yo los veo bien, no, ya hiciste pruebas, ya aplicaste una normatividad, ya aplicaste procedimientos y estás en la capacidad de poder emitir un dictamen que te da una seguridad razonable de lo que revisaste. Gracias a que tus pruebas alcanzaron los objetivos. Gracias a esos programas de auditoría de los que venimos platicando, los cuales a su vez fuimos concluyendo con cada prueba que fuimos haciendo, y entonces en ese momento el auditor se encuentra en la posibilidad de dar una seguridad razonable. ¿Sale? Insisto, razonable no es absoluta, ¿sí? Y alguna vez comentaban que, por así decirlo, si ustedes tuvieran un 100%, si el más del 95, 96%, o sea, no se puede el 100%, pero si del 95% está bien, todo es correcto, no hay errores ni irregularidades importantes dentro de la contabilidad en un 90-95% de lo que tú revisaste, entonces en ese momento estamos en posibilidades de dar una razonabilidad, ¿sale? De que todo está correctamente. Y ya lo dice, todos los aspectos importantes de la situación financiera, de los resultados, de sus flujos de efectivos, de los años que terminaron al
31 de diciembre del 2016 y 2015. ¿Sí? En dichas fechas, como dice acá. Y aquí recuerden el libro que yo les di, en naranjita, ¿sí? Que me habla de conformidad con las normas internacionales. Todos estos procedimientos, que el otro día vamos a analizarlos, todos estos procedimientos con base en los boletines que fueron los que ustedes estuvieron exponiendo, para poder identificar, por ejemplo, no, pues el informe NIF 700, ¿sí? Por eso les decía aquí en el informe ¿se acuerdan que por acá teníamos que les encargué que copiara? Donde me decía, ¿cómo vienen las modificaciones? La 701 que habla sobre asuntos claves de la auditoría, la 705 de cómo modificar la opinión del auditor, la 570 relacionado a los negocios, al auditor, al informe del auditor respecto del negocio en marcha, ¿sí? La 720 respecto del auditor, responsabilidad del auditor, dice, con relación con otro tipo de información, incluye el informe anual, o sea, y así, estas NIAs, la 800, la 805, consideraciones especiales en auditoría de Estados Unidos preparados de acuerdo con fines especiales. La 805, consideraciones especiales con auditoría de estados financieros con elementos concretos, cuentas o partidas de un estado financiero. ¿Vale? Entonces, estas NIAs, quizás en normas internacionales, afectan a las 700, que la 700 es la que me da los lineamientos para emitir este informe. Y es lo que me está diciendo el dictamen. ¿Sale? Es lo que me está diciendo. Que están de conformidad con todos los procedimientos que establecen las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, y que aquí abajito vamos a ver, aquí están las normas internacionales de auditoría. O sea, yo a través de realizar pruebas de normas internacionales de auditoría, pude verificar que esta contabilidad cumple con las normas de información financiera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y yo les ponía esta parte de acá, que dentro de los postulados básicos que hablamos la vez pasada, de las NIF, que dice que representan la delimitación, la operación del sistema de información contable, y los cuales tienen esos postulados básicos, la sustancia económica, entidad. O sea, esto es lo que el auditor debe comprobar a través de sus pruebas, que la contabilidad y sus transacciones están respetando estas cuestiones básicas, son como los pilares de la contabilidad. Y eso mismo es lo que está asegurando aquí. Por eso dice, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Entonces, en ese momento acaba ese párrafo donde dio su opinión, considerando que esta parte es la más importante, ¿sí? Y que presentan razonablemente todos los aspectos importantes. Ahora, ese es el primer párrafo de la opinión. El siguiente párrafo, que también es importante, dice bases de la opinión. Bases, recuerden ustedes, como el pilar, ¿sale? Voy a ir ahorita buscándoles algún, para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿sí? Propiamente, así como vemos ahorita de un edificio, vamos a ver si sale. Vale, miren, aquí, esta parte es lo que está diseñándose aquí, es lo que va a sostener el edificio. Aquí lo podemos ver, ¿sale? ¿Sí? Aquí, todo lo que está enterrado y todo lo que le va a dar. Estos son los pilares. Miren, estos son los pilares. No se van a ver, pero son los que le van a dar la fortaleza para que para que se sostenga. Bueno, entendiéndose esa parte, ¿sale? Entendiendo esa parte de la cimentación de los edificios, como aquí lo podemos ver abajo del nivel de tierra, ¿sí? Eso es lo que hace que le va a dar la fortaleza, vean cómo está construido, le va a dar la fortaleza para que esto no se caiga. Sin esos cimientos,
Aquí esta imagen que vemos aquí está lo que puede pasar. Se caen los edificios, ¿sale? Entonces, sin esa cimentación, sin esto, puede pasar esto. ¿Queda claro? Entonces, vean qué importante es estos como zapatitos que van enterrados, porque van a evitar este tipo de cosas. Entonces, me regreso otra vez a mi informe, ¿sí? Que dice, bases de la opinión. Es lo que está enterrado y lo que va a sostener mi opinión. Dice, nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, ¿sale? Lo que le estaba platicando hace ratito, lo de la 700, la 800, la 720, o sea, todas las pruebas que yo tuve que haber realizado y que era lo que les comentaba, que me permiten, oye, ¿por qué hago una planeación? Oye, ¿por qué hago pruebas sustantivas? ¿Por qué hago pruebas de cumplimiento? ¿Y por qué tengo que hacer un dictamen? ¿Quién lo dice? Pues lo dice propiamente este, la normativa, la normatividad, ¿sí? Entonces, vamos a considerar estos libros. Estas NIF son sobre la información contable, ¿sí? Y estas normas de auditoría para atestiguar son las que me dan las pruebas que yo voy a realizar, normas de auditoría. Son las que me van a dar el sustento de mi trabajo, ¿sale? Aquí está. Nuestra auditoría fue efectuada con las normas internacionales de auditoría. Estas, ¿sí? Estas normas. Y acá arriba, que la contabilidad va de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Estas. Claro, hay normas nacionales y normas internacionales. Pero esta que estamos viendo ahorita es la contable. Y esta es la de auditoría, la que me da todos los boletines relacionados a cómo voy a operar mi auditoría. ¿Vale? Recuerdan que por acá teníamos el, 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 este, el índice. La NIA 200, la 210, la 220. Esta es con la que yo estoy empezando como mi base, la que sostiene, insisto, esta parte de aquí. La que me va a permitir que no pasen este tipo de situaciones, que no pase esto. ¿Gracias a qué? A la buena cimentación, ¿sale? Esta parte que se está platicando, esto que estamos viendo aquí, toda esta cimentación es la que va a permitir propiamente que se dé una buena opinión. Dice, y aquí empieza a hablar, nuestra responsabilidad bajo estas normas se describen con más detalle en la sección de responsabilidades del auditor para la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la entidad, ahí está aclarando y se está desligando, de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética. Hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. ¿Quedó claro? Esta parte es importantísima. Consideramos. ¿Quién lo considera? El despacho. Pinta. El despacho considera que
esa base es razonable. ¿Cuál? Los procedimientos que aplicaron. ¿Sí? Todo esto es razonable para poder dar un informe con salvedades o sin salvedades. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Por eso todos los ejemplos que hemos venido manejando de las fraudes que hemos analizado y todo, nos podemos dar cuenta que los que no aplicaron los procedimientos y el ejemplo que les ponía, o sea, los que no aplicaron, por eso acabaron en grandes fraudes que tarde o temprano cayeron. Y en el ejemplo del aeropuerto, que era muy probable que sí aplicaron procedimientos y que después dijeron, no, es que se equivocó, les estaban quitando fortaleza a los procedimientos. ¿Por qué? Porque los estaban manipulando. Entonces, ahí es donde pierde esa base razonable. O sea, hagan de cuenta que el ejemplo que estoy manejando, digo, sin poderlo, porque no tenemos los elementos, que lo que estaba pasando en el aeropuerto se estaba construyendo esto y se estaba diciendo que era una mayor cantidad que lo que habían hecho. Y vinieron y les dijeron, no, no, estás mal. ¿Cuál es el riesgo? Que si por algo se llega a analizar y efectivamente lo que el auditor superior de la Federación estaba este, analizando, se llega a concretar que efectivamente eran los 300,000, no los 110,000 millones, puede caer así, ¿eh? O sea, toda esa cancelación de ese procedimiento va a caer así. ¿Por qué? Porque los cimientos se los quitaron, ¿sí? Entonces, por eso es que el auditor siempre, fíjense bien cómo tiene que manejar una independencia, ¿sale? Dice aquí, somos independientes de la entidad. Y esto es lo que no sabemos, qué tanto la Auditoría Superior de la Federación sea independiente del gobierno. Y no lo fue, porque cuando el gobierno no le convino, o bajo los elementos de nuestro análisis muy por encimita, podemos ver que, pues, que les pareciera como que les dieron una orden y entonces cambiaron su opinión, ¿sí? Y entonces, aquí es donde hay que entender que si tú eres independiente, ¿sí? Tu opinión va a tener la base razonable necesaria para sostenerte, para que no caiga lo que les estoy platicando acá. ¿Queda claro? Entonces, luego, este de asuntos claves, lo que les platicaba, era la parte de los aspectos relevantes que tú quisieras comentar ahí, pero bueno, esos son muy analíticos. Vamos a ver qué dice otra información incluida en el documento que contiene los estados financieros. Fíjense bien. Acuérdense que estábamos viendo que estos cuates, todos ellos son los responsables propiamente de la contabilidad de las transacciones. El auditor solamente del dictamen. ¿Sale? Entonces, dice, y empieza el auditor a amarrarse. La administración es responsable de otra información. La otra información comprende el reporte anual que se presenta de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicable a la emisión de valores de México. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no podemos expresar cualquier, cualquier forma de opinión al respecto. En ese momento lo que está diciendo el auditor, ¿sí?, es que no pudo realizar pruebas de esa información y por lo cual no puede opinar, no puede emitir un dictamen que incluya eso, ¿sale? No está diciendo que está mal, simplemente está diciendo que no tiene forma de opinar, ¿sale? Dice, no podemos expresar cualquier forma de opinión, insisto, no quiere decir que está mal. Aquí prácticamente, o sea, no me está diciendo que se está absteniendo, pero me está informando que ellos no lo revisaron. Dice, en relación con nuestra auditoría de estados financieros, aquí viene su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad leer la otra información y al hacerlo considerar si ésta es materialmente consistente con los estados financieros o con nuestros conocimientos obtenidos durante la auditoría. O sea, que con base en todo lo que realizó aquí,
si tiene algún conocimiento de alguna afectación a los estados financieros. Si él lo sabe, tiene que mencionarlo, ¿sí? Entonces dice, es mi responsabilidad leerla y considerar si es materialmente consistente, o sea, que no sea algo que engañe, ¿no? Pero sin haber realizado pruebas. O de lo contrario, si parece estar materialmente distorsionada. O sea, ahí empieza a hablar que es que el autor, si ve algo que no le suena, que no, sin haberlo revisado, tiene que mencionarlo. Dice, sí, sobre la base del trabajo que hemos realizado, ¿cuál es el trabajo que ha realizado el auditor? Los procedimientos, el alcanzar objetivos, esos son sus procedimientos. ¿A través de qué? A través de técnicas, a través de una planeación, de equipos de trabajo, de programas de auditoría, de la documentación, de expedientes. Ese es el trabajo que ha realizado el auditor. Dice, sí, sobre la base del trabajo que hemos realizado, podemos concluir que existe una inexactitud importante en esta otra información. Estamos obligados a notificar de este hecho. No tenemos nada que informar al respecto. O sea, con relación a estas emisiones de valores, que es un ejemplo de lo que están manejando ellos no están en la posibilidad. Y eso es lo que están diciendo aquí con respecto a otra información que contengan los estados financieros. Ellos dicen, ¿sabes qué? No pude revisarla, no estoy en posibilidades, pero si yo viera algo que distorsiona, yo te lo tendría que decir. Y no puedo concluir con exactitud la inexistencia importante de otra información. Bueno, ahora sí vamos a los dos últimos párrafos, donde habla sobre la responsabilidad del auditor y la responsabilidad de la administración. Dice, responsabilidad del auditor para las auditorías de estados financieros consolidados. Dice, nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca si los estados financieros consolidados como un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraudes o por errores, y emitir nuestra opinión. A ver. Entonces, mi revisión y mi verificación es que no haya errores ni irregularidades, y es lo que está diciendo aquí. Que sus objetivos, acuérdense, ¿cómo lo vas a determinar? A través de objetivos que se van a alcanzar con pruebas. Entonces, aquí dice que sus objetivos son obtener una seguridad razonable, a ver, acerca de que si los estados financieros están libres de errores por fraudes, que fraude es igual a irregularidad, o por errores, ¿sí? Y yo opino sobre lo que estoy viendo. Se desprende de alcanzar esos objetivos, poder dar una opinión. ¿Vale? Dice, así como el control interno, bueno, pero no, antes me cambié. Dice, razonable de los estados financieros de conformidad con las normas de información financiera, que ya lo habíamos comentado, de conformidad con esto. Y por eso, aquí yo les decía, la parte vital de lo que son los postulados básicos de las normas de información financiera, que representan la delimitación y operación del sistema de información contable, la sustancia económica, entidad económica, el negocio en marcha, devengación contable, asociación del costo y gasto con los ingresos, valuación, dualidad económica y la consistencia. ¿Sale? Entonces, y adicionalmente a eso, dice que sean de acuerdo con las normas internacionales, seguridad de que garantía de que está realizada de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, siempre para evitar errores materiales y cuando existan. Dice, equivocaciones pueden surgir por fraude o por error y se considera material si individual o en su conjunto pueden esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre bases de los estados financieros consolidados. Entonces, las NIF son los que van a regular
sistema contable, ¿sí? Y las NIAs, estas, son las que van a regular el sistema de cómo opera la auditoría. Cuando el auditor opera y valida la contabilidad, las transacciones que están registradas en la contabilidad, es cuando está en la posibilidad de poder emitir la opinión. Y es lo que dice aquí, que en caso de que hubiera equivocaciones, que cuando existan, dice, equivocaciones pueden surgir por fraude o por error. Se considera material si individualmente o en su conjunto, cuando habla individual o en su conjunto, se está refiriendo a que si el estado de situación financiera o el estado de resultados o el de variaciones en el capital o el flujo de efectivo o los cuatro juntos, eso es individual o en su conjunto, a eso se refiere, ¿sí? Individual o en su conjunto, pueden esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, ¿sí? O sea, los usuarios cuando quieren invertir, lo que van a leer es esto. Y si el auditor no les dice, como bien por acá arriba lo mencionaba, que puede haber errores o inexactitudes, entonces el usuario que toma decisiones económicas puede tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque dice, son las decisiones económicas, son tomadas sobre las bases de los estados financieros, ¿sí? De ahí es donde surge la necesidad de opinar, porque van a tomar decisiones económicas, eso anótenlo y grábenselo. Tomar decisiones económicas por parte de los usuarios con base en los estados financieros consolidados. Y esa es la responsabilidad del auditor. Por eso, en los fraudes que estuvimos analizando nosotros, el de Enron, el de WorldCom, los otros que vimos de la empresa de Alemania, por eso el auditor tenía una gran responsabilidad, ¿sí? Y al darla equivocada, muchos inversionistas siguieron metiendo su dinero y se equivocaron porque creyeron que estaban haciendo bien las cosas cuando realmente estaba con el problema de que había fraudes o errores, como lo mencioné, errores materiales. Entonces, ese es el punto del por qué hacer una buena auditoría con bases técnicas, procedimientos establecidos por las NIAs, pero que van a sustentar y respetar las normas de información financiera, ¿sí? Como lo estamos manejando, ¿sí? Entonces, se me cerró este archivo. Y bueno, pues vamos a continuar. Entonces, dense cuenta de la importancia y de lo que hemos comentado, todos y cada uno de los casos. Yo les decía que es una opinión que en el caso de lo del aeropuerto, al poner ellos a un auditor de la Auditoría Superior de la Federación, es una persona que debió haber hecho su trabajo con este punto. O sea, él determinó, fíjense bien lo que debió haber hecho, lo que estaba asegurando la Auditoría Superior de la Federación. Dice, nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si la situación de los estados financieros están como un todo, están libres de errores materiales, ya sea por fraudes o por errores. Ese es el objetivo primordial que traía la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Tenía que dar una seguridad razonable con un alto nivel de seguridad. Dice, y que mi auditoría realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, o sea, con esto, si no, no tienes la capacidad para poder emitir el informe, ¿sí? Que estén realizadas de acuerdo a las normas de auditoría, dice, siempre van a detectar errores materiales cuando existan. Fíjense bien lo que dice aquí.
Dice, siempre van a detectar errores cuando existan. Y cuando de repente dicen, no, sí existían, pero, no, ¿sabes qué? Siempre ya no, ahí ya está el problema hacia la auditoría. ¿Sale? O sea, ya te están falseando la base. Acuérdense que la base que por acá decía, ¿sí? La base dice que de nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo a normas internacionales de auditoría. ¿Sale? Entonces dice, consideramos que la evidencia de la auditoría hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión. O sea, si ellos realizaron el trabajo como lo tienen que hacer, no sé qué quieran, con normas internacionales de auditoría, obtuvieron una base razonable. Y después vienen y les dicen, ¿sabes qué? Pues siempre ya no. Entonces, eso es lo increíble de este asunto. ¿Vale? Y bueno, ¿por qué es increíble? Porque dice que de tener errores por fraudes, errores materiales, dice, en lo individual, en su conjunto, los estados financieros pueden influir en las decisiones económicas tomadas sobre los estados financieros por los distintos usuarios. Y esa es la responsabilidad del auditor. ¿Queda claro? Ahora, para ir ya concluyendo por la hora, porque tenemos cosas que hacer, viene la responsabilidad de la administración. Dice, la administración de la entidad es responsable de preparar y presentar razonables los estados financieros consolidados de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Yo les he dicho, la contabilidad de las transacciones son responsabilidad de la empresa. Ellos son los que tienen que cumplir con esto. Yo como auditor tengo que evaluar que esto se cumpla, ¿sale? Pero ¿quién los elaboró? La administración. Yo solamente voy a evaluar que esto se haya cumplido a través de mis pruebas, de mi planificación, de mis técnicas y de mi documentación, ¿sale? Entonces, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Dice, así como del control interno, fíjense bien, así como del control interno que la administración de la entidad considere necesario, ¿sí? Así como el control interno, y aquí está el otro informe, informe de observaciones, ¿de qué? Del control interno, ¿sí? ¿A través de qué? De pruebas de cumplimiento, les he dicho, las pruebas de cumplimiento se relacionan con el control interno, ¿vale? Y eso es lo que está asegurando, fíjense bien lo que dice, así como el control interno que la administración de la entidad considere. Por un lado es que la administración es responsable de la contabilidad, más aparte el control interno que yo voy a evaluar, ¿sí? Y que todo está, digamos, dentro del entorno de preparar estados financieros. O sea, que esto, a partir de esto dijimos que se desprenden los estados financieros, ¿vale? Entonces, y bueno, ya para ir acabando, dice, en la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda los asuntos relacionados, salvo que la administración se proponga liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más que realizarlas. ¿Sí? O sea, entendamos que lo que está pidiendo es que si la empresa, ven, ¿se acuerdan que hace rato ustedes me decían, ¿cuáles son los estados financieros? ¿Y la empresa gana o pierde? Pues indudablemente tienen que evaluar que la empresa esté ganando y que no esté siempre perdiendo y perdiendo y perdiendo. Porque si la empresa está perdiendo y perdiendo y perdiendo, entonces tiene que ser responsable de evaluar, aquí fíjense, evaluar la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. ¿Sí? ¿Quién? Entonces dice, a ver, mi responsabilidad creemos que eran esto. Y la responsabilidad de la administración es llevar a cabo la preparación razonable de los estados financieros, preparación y presentación razonable de los estados financieros, así como del control interno, y por otro lado, esto es nuevo, el evaluar la capacidad que tenga para continuar como negocio en marcha.
¿sí? Dice, los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros. O sea, todo lo relacionado a la contabilidad es responsabilidad de la empresa. Todo lo relacionado con el informe es responsabilidad del auditor. Y acabamos y se acabó el dictamen. ¿Queda claro? Entonces, espero que haya sido clara